Vamos a, vamos a tratar acerca de un tema de interés nacional. ¿Cómo así? Es que miren, como hay diversos problemas que nos acarrean, que nos causan, ¿no? Cuando violan derechos humanos, entonces para proteger esos derechos humanos es que surgen las garantías constitucionales. A ver, ¿y quién es el principal violador de derechos humanos en el Perú, a ver, de los últimos años? A ver, ¿quién es el que se demora en entregarte tus papeles, no te da la información que solicitas, ¿no? Te mete a la cárcel injustamente? ¿Quién es el que transgrede la ley, ¿no? Da una ley y que transgrede la Constitución, ¿ya? A ver, sí, en una sola palabra, ¿cuál sería? A ver, claro, ahí están los policías, está el Congreso, está la municipalidad, todo eso en conjunto, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama todo? Ajá, exacto, muy bien, muy bien. Sí, ya lo ha respondido una compañera y es el Estado peruano. El Estado peruano es catalogado como el principal transgresor de los derechos humanos, el principal eh, que violenta, ¿no? Que no respeta los derechos humanos, por lo cual se ha creado estas garantías constitucionales. No es por una cuestión, pues, de que, mire, de que faltan los derechos, de que no hay derechos en el Perú, lo que existen los derechos humanos en el Perú, pero hay un grupo de funcionarios, ¿no? Que no acatan la norma y nos generan problemas a nosotros los ciudadanos. Por ejemplo, queremos sacar un documento rápido de la municipalidad, ¿no? Nos demoran más de lo necesario, nos quieren cobrar por lo bajo, etcétera, ¿no? Entonces, para eso está una garantía llamada la acción de cumplimiento, que, claro, demora elaborarla, llevarla al Poder Judicial, que el Poder Judicial mande una notificación a la municipalidad, y es todo un trámite. Pero con ese trámite, uno está garantizando el cumplimiento de sus derechos. Y esa es la clase del día de hoy. ¿Ya? Vamos a entrar a las garantías constitucionales, que evidentemente no nacieron en el Perú, porque aquí en nuestro país, en la historia de los derechos humanos, prácticamente es una imposición del extranjero en el Perú, porque aquí los sectores que han ostentado el poder político nunca les ha interesado esto de los derechos humanos. Es presión extranjera, ¿no? Europea, norteamericana, que le presionan al Estado peruano para que aprueben los derechos y para que los cumplan. ¿Por qué? Porque era algo escandaloso tener un país, ¿no? En el cual eh, la mayoría era analfabetos. En la década del 70, década del 60, muchos peruanos son analfabetos. No pueden acceder a la educación pública. La salud es un misterio, nadie sabe dónde está una buena atención médica. Y si vas a un hospital, te atienden hasta las justas. Y encima, en las comisarías te tratan, te masacran. Y bien te capturan, ¿no? Por sospechoso, lo primero que hacen es masacrarte, torturarte. Entonces, todas esas situaciones hacen que el propio Estado, y por presión extranjera, repito, empiece a aprobar estas garantías constitucionales. Más aún, se aprueba y se constituye lo que son los órganos constitucionales autónomos. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, que nunca le hemos visto defender a alguien nosotros, ¿no? Pero ahorita ha salido a cuestionar, ¿no? Lo que hace el gobierno, a quién designa como funcionario, ha salido a decir, no, eso está bien, eso está mal. Pero a ese defensor del pueblo jamás lo hemos visto ahí en las luchas estudiantiles, donde los estudiantes son masacrados por la policía. Nunca lo hemos visto en una marcha de las tantas que han habido en los últimos años. Jamás ha estado ahí.
Y si alguna vez llegó, fue algo extraordinario, ¿no? Igual está también el Tribunal Constitucional. Uh-huh. Y otros más de carácter electoral como el Jurado Nacional de Elecciones, está la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ¿no? Está también el Registro Nacional de Identificación de Estado Civil, la RENIEC, ¿no? Asimismo, en el campo financiero está el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Banca y Seguros, y así. Tenemos algo de 9 organismos. Y a eso hay que sumarle las garantías constitucionales para que la ciudadanía sea respetada en sus derechos, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver hoy día en esta clase. Sí. Y aquí les muestro una foto donde se está vulnerando. Esta es una foto muy famosa en la década pasada. Mira los policías, mira la talla de los policías. Son policías de alta estatura y una corpulencia muy desarrollada. No es cualquier policía la policía de choque cuando hay manifestación. Y encima, mire la identificación. No se identifican, cubren su rostro y proceden pues a violentar los derechos de los manifestantes. A ver, ¿cómo se llama este abuso que está cometiendo la policía en este momento con el detenido? A ver, ¿quién me identifica el abuso que va a tener que ser denunciado por parte de la ciudadanía? Es ¿cómo se le conoce a esto? Cuando te colocan algo que no es tuyo para incriminarte, para acusarte de un delito, es la siembra de pruebas. Están sembrando pruebas al detenido. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque este es un dirigente, pues este es un dirigente que está dando la cara, está adelante en la marcha, en la protesta, entonces a él hay que neutralizarlo. Y de la peor manera, sembrándole pruebas de que él llevaba arma blanca, ¿no? Esos fierros con punta, con filo, para atacar a la policía. Entonces, con estas armas ya él está acusado pues de prácticamente ser un delincuente y es procesado de esa manera. Igual, si eres un opositor a sus intereses, también te puede sembrar droga, te siembran droga, ¿no? En la década del 90 sembraban armas, ¿sí? Para descalificarte o llevarte preso inmediatamente, apareció un revólver ahí entre tu ropa. Cuando tú jamás habías utilizado un revólver, pero iban, acá está el revólver, hemos encontrado en la ropa de acá el joven universitario de San Marcos. ¿Qué tenía revólver? ¿Cuándo así? Y era que lo habían sembrado para incriminarte y llevarte rapidito a la cárcel, porque si te encuentran un armamento, ya estás frito ya, la pena se hace más prolongada. Entonces, frente a esos abusos que existen cotidianamente, es que se establecen las garantías constitucionales. Y son 6 garantías. Entonces, el objetivo hoy día es conocer cada una de ellas, la importancia que tienen y también conocer cuándo y cómo se procede en el uso de estas garantías, ¿no? En la aplicación de estas garantías. Sí. Y evidentemente, según la foto, quien está al tanto de todo esto es un especialista llamado un hombre del derecho, un abogado. Ese está al tanto perfectamente de lo que estamos. Claro, y el juez también. El juez también sabe, el juez es un abogado que sabe a detalle todo lo que estamos hablando. Estos son cursos que se dictan en la universidad de manera muy profunda, muy amplia, con bastantes casos, ¿no? Y que los estudiantes a veces salen a exponer acerca de estos puntos que vamos a explicar hoy día. Sí, jueces, fiscales, secretarios, todos ellos son abogados. Todos ellos son abogados. Entonces, el abogado en su formación académica tiene como uno de las bases conocer estas garantías constitucionales. Sí, es fundamental para ellos. ¿Ya? Hoy día nosotros vamos a explicarlo. Y estas son, mira, estas son, ¿ya? Ahí está el más importante de todos, que es el habeas corpus.
Luego viene, en segundo lugar, la acción de amparo. La acción de amparo complementa lo que hace el habeas corpus. Estos se complementan los dos. El habeas corpus defiende y protege derechos fundamentales, como el derecho a la libertad y por lo tanto a la vida. En la acción de amparo se encarga de proteger los derechos que el habeas corpus no protege. Por ejemplo, los de segunda generación, tercera generación, por ejemplo, el derecho al trabajo. El habeas corpus no protege el derecho al trabajo, pero la acción de amparo sí. La acción de amparo sí protege el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Claro, le exige a las entidades públicas que cumplan, ¿no? Con atender a un paciente, porque es su derecho, un derecho humano a la salud. No es un capricho ni es una cuestión voluntaria. La atención médica es un derecho que debe ser defendido en todos lados. Ahora hay algunos médicos o hospitales que dicen, no, no puedo atenderte porque tú no eres de salud, ¿no? O tú eres del CIS y el paciente se está muriendo. Entonces, hay una ley que establece esa, esa situación, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar hoy día. También el habeas data, ¿para qué nos sirve, profe? El habeas data nos sirve para acceder a información, claro, no información secreta, no queremos información de Estado secreta, queremos una información de carácter público y que la población tiene el derecho de conocer. Por ejemplo, mire, si nosotros estamos en la universidad, en la Facultad de Economía, ya, y queremos hacer un trabajo de investigación sobre las microempresas en el Agustino o en Santa Anita, ¿ya? ¿Qué hacemos? Esa información ya existe, ya no vas a empezar de cero a investigar. Entonces, vas a la municipalidad, justo hay una oficina de ese tema, y vas y solicitas con un oficio, con una solicitud, le dices, necesito información acerca de las microempresas en el Agustino. Creo que ustedes tienen una información que pueden facilitar. O sea, si hay un funcionario preparado, culto, un funcionario que sabe, ese te va a decir, ya paga la fotocopia, ahí está, sácate de fotocopia este libro. Pero si es un funcionario que se ha quedado pues en la época de la carreta, ¿no? O sea, está desactualizado, encima es poco tratable, como hay muchos, entonces te va a negar la información. Y ahí es donde empieza a actuar el habeas corpus. Y ahora último, otra ley, otra garantía, perdón, es la inconstitucionalidad, que es la que va a plantear el gobierno peruano contra el Congreso de la República. ¿Por qué motivo? A ver, ¿cuál es el motivo de esa acción de inconstitucionalidad que va a plantear el presidente de la República? Porque el Congreso ha sacado pues una norma que reduce la acción de la disolución del Congreso, que es la cuestión de confianza. Entonces, el gobierno dice que eso es un exceso del Congreso de querer limitar las medidas que puede tomar el gobierno con respecto a un Congreso obstruccionista o que censura mucho a los consejos de ministros, ¿no? Entonces hay todo un debate ahorita. Ya el día de ayer se ha publicado en el diario peruano la ley que establece la restricción del voto de confianza, que solamente se debe aplicar a temas de gobierno central exclusivamente y no otros temas más, restringiendo el accionar del voto de confianza, y el gobierno entonces se prepara a presentar ya su inconstitucionalidad, ¿no? Va a pedir que se declare inconstitucional la ley que ha sacado el día de ayer el Congreso de la República. Y asimismo, la acción popular que tiene que ver con leyes también que transgredan la Constitución, pero de menor rango.
y la acción de cumplimiento que trata sobre la medida, ¿no? De obligar a un funcionario a que realice sus funciones, sus actividades, sus responsabilidades. ¿Sí? Entonces, para entrar al tema, voy a pasarles un cortito, algo rápido nomás, de unos 2, 3 minutos. ¿Ya? Todos atentos, por favor. Vamos a entrar a este tema de acá. Sí, aquí está explicado con dibujos la clase del día de hoy, que va a ser como una motivación. ¿Ya? Todos atentos. Hablamos de qué es la Constitución y en videos anteriores hablamos de qué es la Constitución y cómo funciona. Como dijimos, la Constitución es la norma de mayor jerarquía que debe ser respetada por funcionarios, autoridades, instituciones y todos los individuos. Pero ¿qué pasa cuando se viola la Constitución? Para ello, existen las garantías constitucionales. En Enterarse, presentamos ¿qué son las garantías constitucionales? Las garantías constitucionales están enumeradas en el artículo 200 de la Constitución. Buscan, esencialmente, dos cosas: proteger los derechos fundamentales de los individuos y proteger la primacía de la Constitución y el cumplimiento de las normas. Las primeras tres garantías son las dedicadas a proteger esos derechos fundamentales. La primera es conocida como la acción de habeas corpus. El habeas corpus protege la libertad individual de las personas. Así, una acción de habeas corpus se puede interponer, por ejemplo, cuando alguien es privado de su libertad de forma injustificada. La Constitución establece que nadie puede ser detenido sino por orden de un juez, escrita y motivada, o en caso de flagrante delito, por la policía. Si alguien es detenido de una forma distinta a esta, puede interponer un habeas corpus. Ese es quizás el ejemplo más típico y claro de esta figura. Sin embargo, el habeas corpus protege varias cosas más, como el derecho a no ser privado del documento de identidad o de obtener un pasaporte, a que un detenido sea tratado de forma razonable y proporcional, a la integridad personal, que está ligada así al derecho a la vida y salud, el derecho a no ser torturado, a no ser obligado a prestar juramento y otros derechos conectados con la libertad individual, como el debido proceso cuando su incumplimiento atenta contra la libertad de la persona o la inviolabilidad del domicilio, es decir, si alguien entra a tu casa de forma injustificada. También protege el derecho a ser asistido por un abogado defensor, por ejemplo, en un proceso. Ahora, una demanda de habeas corpus puede ser presentada por cualquiera, ya sea el perjudicado o alguien más, y debido a su urgencia e importancia, puede presentarse ya sea por escrito, verbal, medios electrónicos, de comunicación o más. Además, en este proceso, se busca que el juez pueda resolver de forma rápida, ya sea al instante o en el menor tiempo posible. Así, tiene dos características esenciales: que sea un proceso breve y eficaz. En segundo lugar, está la acción de amparo, que procede para proteger los demás derechos de la Constitución, excepto los que veremos más adelante en el habeas data. Así, el proceso de amparo busca que si se viola o amenaza algunos de esos derechos, se reponga el estado anterior a esa amenaza o afectación. El Código Procesal Constitucional enumera varios de estos derechos: el derecho a la igualdad y no discriminación, de libre contratación, el derecho al honor, al trabajo, de participar en política, a la educación, de propiedad, a acceder al sistema de justicia, a la salud, a libertad de cátedra, entre otros. La tercera garantía constitucional es el habeas data. Esta garantía está ligada directamente con los incisos 5 y 6 del artículo 2 de la Constitución. Ahí se establece que los individuos tienen derecho a solicitar información de cualquier entidad pública con el costo que suponga dicho pedido, con excepción de información que pueda afectar la intimidad de las personas o por seguridad nacional. Lo segundo es el derecho a que los servicios informáticos públicos o privados no suministren información que viole la intimidad de una persona. A esto se le llama autodeterminación informativa.
Es decir, si una persona pide información a una entidad pública y ésta le es negada, o si considera que se ha publicado información que viola su intimidad en archivos, bancos de datos o registros de instituciones públicas o privadas, puede presentar un habeas data para que se le dé esa información o para que se suprima esa información. Luego, las siguientes tres garantías constitucionales protegen la primacía de la Constitución y el cumplimiento de los mandatos legales. La primera es la acción de inconstitucionalidad, que procede contra leyes o normas con rango de ley, como decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, normas regionales y ordenanzas municipales, o el reglamento del Congreso, cuando contravengan la Constitución. La acción de inconstitucionalidad puede ser presentada por el presidente, el fiscal de la nación, el defensor del pueblo, el 25% del Congreso, 5.000 ciudadanos, presidentes regionales, alcaldes, dependiendo del consejo, y colegios profesionales sobre aquellos temas que son de su especialidad. La segunda de estas garantías es la acción popular, que procede contra otras normas de menor rango que infrinjan la Constitución. Así, se presenta contra reglamentos, normas administrativas o resoluciones generales. Una demanda de acción popular la puede presentar cualquier persona. Entonces, una sentencia que declare la ilegalidad o la inconstitucionalidad de una norma lo hará igualmente para las normas que provengan o se extiendan de esta. Tras un proceso de inconstitucionalidad, una norma declarada inconstitucional dejará de surtir efectos desde el día siguiente a la publicación de la decisión en el diario oficial El Peruano. Por otro lado, en la acción popular podría declararse que la norma es ilegal y además determinarse que ésta es nula, es decir, que no tendría validez no desde la sentencia o publicación, sino desde su origen. Por último, está la acción de cumplimiento, que se presenta cuando un funcionario o autoridad no quiere cumplir una norma legal o un acto administrativo. Así, si una autoridad se niega a cumplir lo que está establecido en un reglamento, o no emite una resolución cuando así lo expresa una norma legal, o no emite un reglamento cuando debe hacerlo, se puede iniciar un proceso de cumplimiento para ordenar que lo haga. Finalmente, ¿quién se encarga de hacer cumplir estas garantías? Para ello, están el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, que son los encargados de llevar los procesos anteriores. El habeas corpus puede iniciar en el Poder Judicial y terminar en el Tribunal Constitucional, al igual que el habeas data, la acción de amparo y la acción de cumplimiento. Por otro lado, la acción popular solo es vista por el Poder Judicial y la acción de inconstitucionalidad solo por el Tribunal Constitucional. Así, podemos ver que el cumplimiento de la Constitución está ligado a estas garantías constitucionales, que a su vez dependen del buen funcionamiento del Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. Si esta estructura no funciona correctamente, sería muy difícil controlar el poder de autoridades o individuos dispuestos a violar la Constitución. Si te gustó este video, apóyanos dándole like y suscribiéndote a nuestro canal. Bien, este material ha sido bastante ilustrativo acerca del tema que estamos desarrollando, ¿sí? Muy, muy claro. Y aquí justo ha llegado una noticia que voy a compartirla con ustedes. Ya tiene que ver con la clase. Voy a ponerlo muy abajo, ¿ya? Voy a ponerlo ahí justo donde nos toca desarrollar ese tema. Para que podamos verlo como ejemplo, ¿ya? A ver, desde hoy día, ¿no? Hoy día estamos 22 de octubre, sí, 22 de octubre 2021 salió la noticia ya. Ya hay una resolución del Tribunal Constitucional ya, que ha salido en función a lo que ha aprobado el Congreso de la República. Bien, entonces sigo compartiendo el material, todos atentos, nadie se distrae, todos atentos y también participando, jóvenes, participando a través del chat. Ahí podemos escribir todo lo que estamos preguntando, estamos pidiendo sus aportes, ¿ya? Y saludo y felicito a los que están ya dando sus
sus aportes desde empezar la clase. Sí, ese es muy importante, dado que demuestra un compromiso, ¿no?, con su formación. Cuando uno ya se compromete con la formación de uno mismo, ya está participando, preguntando, está indagando. Ya no es necesario que alguien le diga, no, ya hace esto, hace lo otro, ya, sino que él está bien claro en sus objetivos y sabe cómo proceder, ¿ya? Bien, estos serían las garantías constitucionales, ¿no? El más importante de todos, a ver, ¿cuál es el más importante de todos? ¿Quién me dice? El habeas corpus. Exactamente. ¿Quién lo complementa? La acción de amparo. Sí. Y luego de ahí viene el habeas data, ¿no? La acción de cumplimiento y la acción de constitucionalidad para terminar con la acción popular. Así es. Muy bien. Gracias, Christopher. Sí. Ya, entonces sería el orden que vamos a empezar la clase. La clase tiene que ser un orden que vamos a empezar con el concepto general. ¿Qué cosa, qué son las garantías constitucionales? Entonces vamos a decir de manera sencilla y fácil que es un conjunto de instrumentos procesales. O sea, son leyes constitucionales que nos permiten, ¿no?, en su aplicación, defender los derechos humanos que son afectados por elementos del Estado peruano. ¿Quién te detiene? La policía. ¿Quién te tortura? La policía. ¿Ya? ¿Quién te amenaza? El comisario. Entonces, eso tiene que ser inmediatamente frenado con un habeas corpus. ¿Ya? ¿Quién te demora el trámite en la municipalidad? El encargado. Entonces, ese encargado tiene que cumplir su función. ¿Ya? No por una cuestión de voluntad, de buena gente, sino que es su responsabilidad, por eso está trabajando ahí. Entonces tenemos que obligarlo. Cuando hay gente así, inescrupulosa, gente corrupta, entonces tenemos que obligarlo a que cumpla su función con una garantía llamada la acción de cumplimiento. ¿Ya? Sí, estos son instrumentos procesales que tienen objetivo la protección y vigencia de los derechos fundamentales de la persona que están en la Constitución. Asimismo, tienen como objeto, ¿no?, algo preciso, reponer las cosas al estado anterior de la violación o amenaza de algún derecho humano. O sea, cuando se cumplen ya estas garantías, volvemos al hecho anterior, a la situación anterior, al cual fue el momento de la violación de los derechos. Sí, entonces soluciona el problema, ¿no? Soluciona el problema. Está en el título quinto de la Constitución Política del Perú del año 93, artículo 200. Artículo 200. Mira, y este es el más importante. Este es el número 1. Este es el que protege la vida, pues, ¿no? Protege la vida, protege el derecho fundamental, ¿no?, que es a la libertad. Y si uno está preso, le puede pasar cualquier cosa dentro de la cárcel. Entonces tienen que liberarte si es que eres inocente. Si eres culpable, adentro, ¿no? Sanciones fuertes, quizás cadena perpetua. A ver, ¿en qué casos hay cadena perpetua? A ver, ¿quién me dice la respuesta por el chat? Vamos, chicos. A ver, y no importa equivocarnos porque estamos aprendiendo, no estamos conociendo, ¿no? Y no hay problema. ¿Ya? Muy bien. Sí, ya, correcto. Mira, ya hay dos respuestas interesantísimas, ¿ah? Hay otra respuesta, sí, interesante. Qué buena. Cuando ustedes participan, todo mejora todito. Por ejemplo, me dicen que cadena perpetua puede haber por varias causas, ¿no? Pero una de las ultimitas, es por violación. Pero violación, ¿a qué víctima? ¿Cuál es la víctima que últimamente se ha legislado para protegerla? Eso. Muy bien la respuesta. En estos instantes recibo la respuesta precisa de nuestros postulantes que están al día en las noticias.
están al día en los derechos, en el derecho peruano. Sí, son los menores de edad, ¿no? Niñas o niños, porque el violador no hace diferencias. Ojo, el violador no hace diferencias, ¿no? Entre un menor si es varón o mujer. En la mayoría de casos, estos son violadores que cometen el delito con la víctima que es inocente, que es indefensa. Ese es el objetivo. Por eso dice que es infantil. La violación del menor de edad, ¿sí? Es cadena perpetua. Sí, algunos plantearían la pena de muerte, ¿no? Sí, la pena de muerte. Pero en el Perú no puede ser aplicado la pena de muerte. ¿Por qué razón? A ver, ¿por qué no puede ser aplicado en el Perú la pena de muerte? Porque el Perú ha firmado un tratado internacional en la defensa de la vida, que es el tratado llamado el Pacto San José de Costa Rica, ¿no? Que no apoya en ningún momento la pena de muerte. En otros países sí hay, ¿eh? En otros países sí existen la pena de muerte. En Estados Unidos, por ejemplo, claro, en Estados Unidos hay la pena de muerte. A ver, ¿y cómo ejecutan en Estados Unidos cada mes? Cada mes hay ejecuciones en Estados Unidos. A ver, ejecutan con la silla eléctrica, ejecutan con la horca, el fusilamiento o inyección letal. ¿Cuál de las tres está siendo usada en estos momentos en Estados Unidos? Arabia también. Arabia también, ¿ah? Sí, muy bien. Gracias por tus aportes, por el chat. Ujú. Antes era fusilamiento en el Perú. La última pena de muerte peruana es fusilamiento. Sí. En Estados Unidos, por muchos años, fue la silla eléctrica. Hoy día, si vemos las noticias de la pena de muerte en Estados Unidos, es inyección letal, ¿no? Son 3 inyecciones que aplican a un condenado a muerte. Sí, inyección letal. ¿Ya? No te olvides entonces. Sí, hay bastantes casos, muchos casos en Estados Unidos. Y muchos de esos casos se detectan que habían sido algunos inocentes. Uh-huh. Mientras no exista un poder judicial así sólido, bien probado y comprobado su honestidad, la pena de muerte podría ser utilizado como una venganza, ¿no? Pueden calumniar a la gente. Sí, justamente gracias por el alcance, Meili. Gracias, Mel, por tus comentarios. Christopher también. Sí, así es. Gracias, Sareli. Muy bien, Sareli. Christopher. Sí, saludos. Felicito a los que están opinando por el chat, que lo hace más dinámica la clase. Sí, miren, justo habíamos comentado eso de Colombia, ¿te acuerdas, no? La eutanasia en Colombia. Sí, parece que los sectores conservadores colombianos han pedido que el Poder Judicial le desautorice a esta persona que ya va a entrar en una etapa muy crítica de su enfermedad. Y es que estos sectores, miren, son extremadamente eh, impositivos, ¿no? Porque no le permiten a la mujer que tiene una enfermedad degenerativa, o sea, van a esperar que la enfermedad se apodere de su cuerpo y la lleve al extremo ya de sufrimiento y muera de manera natural. Y eso no se puede permitir, ¿no? Por eso, a nivel mundial hay una corriente que se llama la eutanasia, ¿sí? Así es. Y posiblemente la gente de dinero hace eso, simplemente que lo hace de manera muy solapada, ¿no? Acá en Perú hay un caso famoso del pintor nacional llamado Fernando de Cislo. Ellos son conocedores de todos esos temas, ¿no? Ellos también son partícipes, apoyan eso, pero como acá en Perú está prohibido eso, ¿qué hicieron ellos? Ellos amanecieron ya con casi 90 años de edad, entrando en una etapa muy, muy crítica de su vida. Ellos decidieron, pues, ¿no?
bueno, aparecieron ahí fallecidos los dos, el esposo y la esposa, y se hizo un informe policial de que se habían caído. Ahí quedó el asunto. Pero todos sospechan de que en realidad pues, se aplicó la eutanasia en ese caso. Pero como está prohibido, no se difundió nada. Así es, ¿ya? Listo. Sí, la eutanasia se practica con la inyección letal también. Sí, sí, la inyección letal. Acá hay un informe acá sobre la primera ejecución federal a una mujer casi de 7 décadas. Lisa Montgomery, sí, Lisa Montgomery, información. Solicitaría este tipo de información que se comparta con todos, por favor, porque está bien el contenido, ¿ya? Para que todos podamos leerlo. Bien, ¿qué significa entonces habeas corpus? Habeas corpus significa, es un término latín que significa traer el cuerpo, mostrar el cuerpo, ¿ya? Esta acción se interpone para proteger, defender la libertad individual y los derechos que están conectados, que están relacionados a ellos. Evidentemente, si uno está preso, le puede pasar cosas terribles, más aún si es mujer, ¿no? En una sociedad machista, las mujeres tienen la de perder más que los varones, ¿no? Pero en ambos casos, la principal defensa es de la vida. O sea, cuando tratan de sacarlos de la cárcel rápidamente porque no hay pruebas de algún delito, ¿no? Simplemente son sospechas, ¿no? Son sospechas, conjeturas, ¿no? Entonces, el principal objetivo de sacarte de la cárcel es proteger la vida humana, ¿sí? La vida humana. Miren, las prisiones, o sea, las cárceles en las comisarías, ahora último, recién ha aparecido comisarías femeninas, recién, y eso que creo que hay una, dos por ahí nomás, porque no conozco más por acá. Por ejemplo, por esta zona de Lima donde vivo, no hay comisarías femeninas. En cambio, allá en Santa Anita creo que sí hay una comisaría femenina. Allá en el Palacio de Justicia, a la espalda hay una comisaría femenina donde tuve la oportunidad de ingresar para visitar a una abogada dentro de la comisaría y todas eran mujeres. Pero a ver, en los conos, en las provincias, ¿habrá comisarías femeninas? Entonces, cuando hay detención de mujeres, las llevan a las celdas. Lo único que hacen es separar varones y mujeres nada más. Pero están a merced de un autoritarismo, alguna violencia que puede ejercer algún policía, porque algunos son instruidos para violentar a los detenidos mediante las famosas torturas. Si uno recuerda, en la década del 90, en la década del 2000, ¿no? Era común escuchar de que al detenido, al sospechoso, le aplicaban, ¿cómo decía la gente? Ah, lo van a amansar, lo van a suavizar, decía la gente. Ese es el lenguaje. El suavizar significa que lo van a llevar adentro y adentro le van a propiciar una serie de golpes, ¿no? Maltrato físico. El más famoso de estos maltratos físicos era la ducha. Bueno, primero el maltrato psicológico, ¿no? Que es la amenaza, que es el insulto, el agravio, ¿no? Le dicen de todo. Y luego el maltrato físico. ¿En qué consiste? Llevaban al detenido a la ducha y en la ducha le sacaban la ropa, lo mojaban tanto de que los golpes que le propiciaban en la cabeza, en el hombro, en el brazo, en la pierna, no no se manifestaba a nivel exterior, sino que todo era interior, como los hematomas al interior. Sí, uy. Yo le recomendaría para este tema de la clase visitar el LUM, el Museo de la Memoria, que queda acá en la playa acá en la Costa Verde, fácil lo ubicas en internet, ¿ya? El lugar de la memoria,
que es un museo donde se explica con detalle todo lo que estoy contando. Ahorita no puedo explayarme mucho por el tiempo, ¿no? Pero ahí una visita que programas vía virtual, programas ahí, pides tal visita, tal día, tal hora, entonces ellos te esperan y hasta te pueden explicar. Creo que no es necesario porque ahí todos los episodios, todos los hechos que han sucedido sobre violación de derechos humanos están explicaditos con textos, imágenes, videos, testimonios. Está bien elaborado. Y es que fue financiado por Alemania, casi 2 millones de euros para financiar la construcción de un super edificio con toda la información disponible. Y eso ahí se concentra todo lo recopilado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional, que es los testimonios de miles de peruanos que han sufrido pues las torturas, violaciones, desaparición de sus familiares, etcétera, etcétera. Ahí están los videos, los audios, que tú puedes tener acceso, ni bien llegas, entras y ahí vas a ver ahorita unas fotos espectaculares, increíbles, ¿ah? Y para un joven que está en formación académica, es un pilar de su formación, este tipo de lugares que es prioridad visitar. Sí, es así como visitamos las bibliotecas, ya se están algunas reabriendo, los teatros, ¿no? Visitamos los teatros, ya ahora nos toca visitar los museos, ¿ya? Y eso es un requisito fundamental para nuestra formación académica. Entonces, el habeas corpus, sí, en las cárceles, pues, como dicen por interno acá, un comentario, ¿no? En las cárceles, pues, le aplicaban de todo, ¿no? Shock eléctrico, le aplican golpes a diferentes partes del cuerpo, y la muerte es inmediata. Claro, ¿quién va a resistir, pues, un electroshock, ¿no? Claro, claro, eso está comprobado. Ujú. Que te golpeen tanto en la cabeza, un derrame cerebral, y ahí nomás quedas, ¿no? O que te metan corriente. Claro, en la década del 90 tenemos récord nacional en ese tema. Aquí en el Pentágono, en el Pentagonito, perdón, acá la base militar más famosa del Perú, que queda en San Borja, ahí realizaban cantidad de torturas. Había hasta un horno para quemar los restos de los sobrevivientes. Ahí se han encontrado dedos, orejas. Sí, sí, fue terrible lo que pasó en los 90. Ujú. Nosotros como académicos tenemos que buscar la información y no solamente para nuestro interés personal, sino también debemos hacerla conocer a nuestra familia, a nuestros amigos, porque esto se puede repetir. Si nosotros bajamos la guardia, esta situación puede repetirse, ¿ah? Entonces, para evitar todos estos abusos es que se crea el habeas corpus. Entonces, aquí, cuando una persona sufre detención, o sea, nos llevan preso, entonces desde la cárcel nosotros podemos solicitar al juez penal. O sea, hacemos un escrito, generalmente es un escrito, ¿ya? Hacemos un papel explicando todos los detalles, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿No? Tenemos que poner ahí todos nuestros datos personales, todo con detalle, todito. Luego de eso, explicar la situación en la cual nos han detenido, ¿no? Podemos escribir ahí, nosotros llegamos por la avenida tal, ¿no? Y a una cuadra se había producido un asalto de un banco y la policía rodeó las 3, 4 manzanas, y yo estaba pasando por ahí. Y como soy joven, tengo 17, 18 años, tengo cierta corpulencia, ¿no? Y pensaron de que yo era uno de los asaltantes y me han traído acá a la comisaría. Pero no tienen ninguna prueba, es una simple sospecha. Así que solicito, señor juez, por favor, que ordene mi libertad. Ordene mi libertad, ¿por qué? Porque no pueden estar deteniéndome tanto tiempo. O mejor dicho, no pueden detenerme sin pruebas, ¿ya?
Entonces, el juez tiene que actuar así ipso facto, o sea, inmediatamente, porque la ley así lo determina, no es la voluntad del juez, es la ley. La ley ordena que el juez, al recibir un habeas corpus, debe actuar así rápido, inmediatamente, ¿ya? Entonces, ¿cómo actúa el juez? Emite un mandato de comparecencia, ¿sí? Un habeas corpus, y dispone en el acto la libertad de detenido, si es que no hay pruebas, ¿ya? Pero si hay pruebas, ¿qué, qué inicia el juez? Un auto de procesamiento, o sea, se inicia el procesamiento y el detenido sale de la comisaría sí o sí. ¿Hacia dónde? Hacia la carceleta del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque se le va a iniciar pues un proceso judicial. Ujú. Claro, algunos jueces eh, debido a la corrupción, debido a la situación que vivimos en el Perú, en el Poder Judicial, no, no actúan con respecto al habeas corpus. Por ejemplo, en las cárceles peruanas hay más de 1000 mujeres que estaban pidiendo estaban solicitando habeas corpus por diferentes motivos. Tenían un mes, 2 meses, 3 meses, un año algunas. Pero viene una mujer detenida, ¿ya? Y ella plantea su habeas corpus y en un día o 2 días sale la orden de liberación de la mujer, sorprendiendo a todo el mundo. Todos se quedaron así asustados. ¿Por qué? Porque ellas, miles de mujeres han presentado habeas corpus hace meses y no le dan respuesta. En cambio a ella le dieron respuesta de manera inmediata. Inmediata, sí. Esa es la situación, pues, del habeas corpus en nuestro país, que con algunos se cumple, con algunos no se cumple. Pese a que hay un fundamento para el habeas corpus, ¿eh? Mire, a ver, el habeas corpus estaría protegiendo los siguientes derechos constitucionales, siempre y cuando el juez lo haga cumplir, ¿no? Si el juez se hace de la vista gorda, no obedece nada, entonces eh, estos son los siguientes derechos. Uno, la libertad de conciencia, la libertad de conciencia, o sea, nadie puede imponernos nada de sus ideas, de su forma de pensar, nadie, absolutamente, ¿no? Nosotros voluntariamente accedemos a la información que queremos y a las ideas que simpatizamos. También no nos pueden obligar a revelar nuestras convicciones políticas, religiosas y filosóficas, etcétera. O sea, si nosotros no queremos revelar nuestra posición política, nos protege la Constitución. Y si alguien quiere sonsacarnos, quiere obligarnos a hablar de eso, habeas corpus de frente, el habeas corpus. El habeas corpus protege, ¿no?, la reserva sobre nuestros puntos de vista, ¿ya? Y eso es una cuestión privada, personal, que en ningún lado te pueden obligar a que tú digas, ¿no? Si crees en algo, no crees en eso, si estás de acuerdo con este movimiento, no estás de acuerdo con este movimiento. Eso es una cuestión privada, íntima, personal. Por ejemplo, mira, si uno va a buscar trabajo, un trabajo, no, en ese trabajo uno va a desenvolverse, por ejemplo, en el área del tipeo, por ejemplo, tipear, en el diseño, en la limpieza, en la vigilancia, en el dictado, en la asesoría psicológica. Entonces, de ese tema te pueden preguntar, te pueden consultar, te pueden evaluar todo. Hasta ahí queda, hasta ahí queda. Ahí tienes que ponerle coto, límite, tope, porque si ya el que está contratando a la persona dice, oye, ¿y a qué partido apoyas? ¿Ah? Oye, ¿crees en Dios o en Buda? ¿O crees en Viracocha? Oye, ¿eres de filosofía materialista o idealista? Ya, eso ya es un exceso, es una violación de nuestras intimidad, de nuestra... ¿ya? Ahora, si uno quiere decirlo abiertamente, está en su libertad de decirlo, ¿no? Y si
crees que está bien, normal pues, para ti, pero si tú piensas de que eso es algo íntimo, personal, nadie puede obligarte a, a exteriorizar esas ideas, esos sentimientos religiosos, filosóficos o políticos. Por eso el habeas corpus protege ese punto, ¿no? Si es que alguien está violentando, tratando de saber eso, un habeas corpus de frente. También el habeas corpus nos protege a no ser violentado. ¿Para qué? Para obtener declaraciones. Justo este tema ha salido a luz gracias a la interpelación que le hicieron al ministro de Trabajo, Iber Maraví, en la cual algunos congresistas citaban una versión de un sospechoso de terrorismo de la década del 90, o sea, hace 40 años atrás. Habían sacado esa versión diciendo que el detenido había declarado que Iber Maraví había pertenecido a Sendero en acciones de atentados, etcétera. Pero para aclarar ese punto, el exministro tuvo que explicar algo que es archiconocido para los que estamos en derechos humanos. Los que estamos en el área de derechos humanos, desde cualquier campo, educativo, de abogados, antropólogos, historiadores, ¿no? Ingenieros, hay ingenieros también que se interesan en este tema, artistas. Sabemos de que en la década del 90 se violentó a la mayoría de detenidos para sacar declaraciones hasta falsas. Mira, si te están ahogando, como en la foto, están que te ahogan y te ahogan y te ahogan, y el agua entra y entra y entra, y uno se siente mal, 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 y está preguntando, a ver, Juan, tu compañero de salón, eso no es cómplice de tal grupo terrorista, y están que te ahogan y te ahogan y te ahogan, y dices, entonces, ¿cómo hago para que pare el ahogamiento? A ver, ¿qué respondería una persona normal, ¿no? Que sujeta a tal presión física? Sí, y van a incriminar a su compañero, ¿no? Sí, Juan es del grupo, realizó atentados. Y ahí para la tortura. Ah, gracias. ¿Y vas a firmarlo? Sí, lo firmo. Lo voy a firmar. Pero mira, solamente para que pare la tortura, el detenido implica a su compañero, cuando el compañero quizás no tiene nada que ver con el asunto. Entonces, ese tipo de declaraciones, violentando la declaración que debe ser verdadera, ¿no? Voluntaria, se realizaban. Por esa razón es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos San José de Costa Rica, que es la OEA, obligó al Estado peruano a anular todos esos juicios porque no se ciñeron al debido proceso. Violentaron toditas las normas de un proceso judicial y casi el 90% de esos juicios fueron anulados. Y en el gobierno de Toledo tuvieron que realizarse nuevos juicios, trayendo unos gastos increíbles al Estado peruano. Uh-huh. Sí, todas esas declaraciones sacadas así por violencia, tortura, etcétera, fueron anulados. Bueno, repito que casos de torturas para hablar hay toda una mañana, toda una tarde. Así que no puedo entrar a ese tema por cuestiones de tiempo. Por eso les sugiero tomar una medida así inmediata de asistir un domingo quizás, ¿no? Hacia el Museo de la Memoria, donde vas a ver todo, vas a escuchar, vas a visualizar en una pantalla ahí a las víctimas cómo hablan, cómo cuentan lo que le hicieron en la década del 90, 10 años de torturas, violaciones, secuestros, asesinatos, desapariciones. Hay más o menos entre 15 a 20 mil desaparecidos hasta ahorita, de esa fecha nomás, ¿ah? Porque si uno va a los 80, ¿ya? Y va a los 2000 y ahí tenemos más desaparecidos todavía. Bien, también protege a no ser exiliado, o sea, que no te destierren de tu país, que no te voten, ¿ya? Y que si nos castigan, se debe ser con sentencia firme, ¿no?
O sea, si nos van a sancionar, que sea con una sentencia firme basada en pruebas verdaderas, fidedignas, reales, y no calumnias ni, ni mentiras, ¿no? Eso es lo que protege el habeas corpus. También a que no nos secuestren. Ni bien hay la amenaza de secuestro, habeas corpus. Ni bien hay una amenaza, ni bien hay un peligro de secuestro, inmediatamente la víctima plantea un habeas corpus para que el juez determine pues la seguridad de la víctima. También a transitar libremente por todo el país con el habeas corpus. Nadie nos puede impedir entrar a cualquier lugar del Perú. ¿Por qué? Ahí está el derecho al libre tránsito. Así como está en la foto, hay más imágenes que no se pueden mostrar por este medio, por la alta sensibilidad de algunos compañeros, compañeras. Sería muy, muy comprometedor, muy delicado pasar estas imágenes donde se ve pues a las personas que son quemadas, les sacan las uñas, ¿no? Les queman, así como el cigarro, les queman las rodillas, queman algunas partes íntimas, ¿no? Además, en las playas llevaban a las mujeres, les quitaban la ropa, y ahí con el reventar de las olas, para que nadie escuche, ahí lo sometían a las más viles vejaciones, amenazas, que uno no puede imaginarse. Y felizmente, para que esto no quede solamente en un comentario, hay pruebas de lo que estamos diciendo. Todo lo que estamos afirmando en este momento está refrendado en miles de audios, miles de videos, miles de artículos periodísticos de investigación que están concentrados en ese museo que te he recomendado, ¿ya? Sí, así sería. También está el derecho que se garantiza a no ser detenido, si no es por mandato judicial. No te pueden detener por una cuestión que le caes mal, que le has gritado al policía, que has hecho esto que el otro, sino que debe haber un mandato judicial. Sin embargo, en nuestro país se ha acostumbrado a detener a las personas hasta porque miras mal a la policía y ya te está deteniendo, ¿no? Porque le dice la verdad, le habla fuerte al policía y ya, desacato de autoridad, maltrato a la autoridad, a la cárcel. Ahora es muy distinto que una persona pues lo insulte al policía, quiera pegarle al policía, eso es otra cosa. Pero no estoy hablando de los estudiantes que le hablan fuerte al policía, que le dicen su verdad, eso es diferente, ¿no? A una mujer racista que humilla a un policía, que le quiere pegar a un policía, ahí sí que lo detengan porque están agrediendo a la autoridad. Uh-huh. También el habeas corpus protege nuestro derecho a comunicarnos con todas las personas, bueno, abogado, por ejemplo, el abogado, a tener comunicación la familia tiene que saber en dónde estamos, qué ha pasado con nosotros, debe traer nuestros alimentos, traer nuestra ropa, ¿no? Si es que estamos detenidos. Ese es el habeas corpus. Eso garantiza. También, si hay algún juez, hay algún director de penal que no quiere cumplir la sentencia, por ejemplo, ya cumpliste tu sentencia de 10 años ya. Sí, justo el 19 de octubre del 2021 cumplió tus 10 años de sentencia. Pero ya estamos 22, sí, pues 2 días, mira, 2 días. Entonces, si eso se prolonga 3 días, es un abuso ya. Entonces tiene que presentarse un habeas corpus que obligue al juez a mandar una orden al director del penal a que te suelte inmediatamente. ¿Por qué te van a soltar? Porque ya has la sentencia absolutoria, ¿no? Está el indulto, la amnistía o prescripción de la acción penal, o sea, ya cumpliste tu pena, ya. Sí, aquí se demoran mucho, no por ser incapaces, ¿ah? Acá se demoran, se hacen de la vista gorda para recibir un soborno. Y dice, ya, por eso él también ya van 2 días. Sí, sí, no te preocupes.
pero sé que está esperando que le digas, ya acá tienes 2.000 soles ya, 2.000 soles ya, ya, mañana sales, hoy día sales ya, gracias por los 2.000 soles, ya, sales hoy día. Sí, la corrupción es uno de los temas muy, muy, muy profundos en nuestra sociedad peruana. Hasta mucha gente ya se ha formado en la corrupción. Piensa que es normal la corrupción. Más bien, si uno es honesto, no comete delitos, lo ven como si fuera pues una persona desubicada, ¿no? ¿Que no vas a robar, no vas a pedir nada? Qué raro. ¿Por qué eres así, ah? Valoras todo. Te reclaman todavía, te dicen, no, ¿qué te has creído? Valoras todo el negocio. Acá venimos a sacar plata de la municipalidad, del ministerio. Ese Ministerio de Economía, uy, el Ministerio de Economía tiene todo un historial prontuariado, ¿no? Porque ahí entran gente a delinquirse así sin asco, entran a robar al Ministerio de Economía. Uy, tantos casos que se conocen, sino que el Ministerio de Economía pues suelta mucha plata para acallar las denuncias. Se enteran que van a sacar la denuncia de tal oficina del Ministerio de Economía por sobornos, por, por chantaje, etcétera. El Ministerio de Economía va y le dice, ¿qué canal es? ATV, acá está ATV, 200.000 soles para propaganda en tal cosa. Y ATV ya no saca ya la denuncia. Ahora, los antecedentes históricos del habeas corpus se ha encontrado en el derecho romano. Hace más o menos 2.000 años atrás, ¿ya? 2.000 años atrás, un poquito menos, aparece la figura del digesto, el digesto ahí. Y ahí se reconoce como el derecho del hombre libre para recuperar su libertad cuando se le ha dado el trato de esclavo. O sea, la pérdida de la libertad se da cuando no pagas tus deudas, cuando desobedeces la ley o no cumples los impuestos. Entonces ahí la norma era llevarte preso y convertirte en esclavo. Ahora, para que eso no perjudique a los más ricos de la época, los más poderosos que también eran presos, establecen el digesto. Y ahí aparece la figura del habeas corpus, pero favoreciendo solamente a los patricios, a los hombres de poder económico como los hacendados, grandes esclavistas, comerciantes, militares de la época, ¿sí? Que ves ahí en el Senado romano. Uh-huh. O sea, ahí se ubica esta famosa garantía constitucional. Luego se ha podido ubicar también en el derecho inglés, en la Carta Magna que Juan Sin Tierra otorga en 1215. Ahí aparece también el germen del habeas corpus. Sí. ¿Qué declara? Declara el derecho del noble inglés, solamente el noble, ¿eh? O sea, siervos, artesanos, pescadores, campesinos, etc. Ellos, cero. De ellos no se está hablando. Se habla que el habeas corpus solamente permite al noble, al señor feudal inglés, llámense marqués, conde, duque, a ellos no ser arrestados en virtud del mandato del rey, lo cual denota o expresa la presencia de la poliarquía, ¿no? La poliarquía feudal que establece el poder de los señores feudales hasta por encima del rey y que se plasma en esa Carta Magna y en el habeas corpus que impide que estos nobles, hombres poderosos de la época, sean arrestados. ¿Ya? Y en 1665 se reconoce el habeas corpus como una garantía constitucional, o procesal, perdón, procesal, pero siempre a favor de quiénes, del pueblo o la nobleza. Sí, en eso hay que ser claros, ¿ya? Porque estas leyes, estas normas no nacen para proteger al pueblo. Es impensable que el pueblo sea protegido. El pueblo es considerado pues como, gente inferior, ¿no? Gente sin derechos, personas así cualesquiera, ¿no? En cambio la nobleza no, la nobleza es considerada pues lo mejorcito, lo superior, y a ellos sí le dan la protección, no impiden que entren a la cárcel,
pese a que han cometido algunos delitos, se apoyan entre ellos. Entonces, este es Inglaterra, ¿ya? El otro fue el Imperio Romano. Mira, en Estados Unidos también se ha detectado el habeas corpus específicamente en la Constitución estadounidense. Ahí aparece, uh-huh, aparece el privilegio del habeas corpus, uh-huh, y solamente se reconoce este privilegio a los hombres libres. Nada que ver a los esclavos, nada que ver con los afroamericanos. A ellos sí los consideran pues como mercancías, ¿no? ¿Sí? Y se habría tratado, se había ejercido desde las 13 colonias, pero para los hombres libres solamente. ¿Mm? Luego que la Constitución norteamericana lo aplica, lo escribe, lo establece, de ahí se proyecta a la Constitución peruana. ¿Por qué? Porque la Constitución peruana es una copia de la Constitución norteamericana, es una copia de la Constitución francesa. O sea, acá en el Perú no se han dado el trabajo los juristas, los políticos peruanos de establecer pues una constitución según nuestras necesidades, según nuestra situación, sino que han copiado. O sea, aparte de copiar los edificios peruanos, copian las constituciones, copian el Código Penal. El Código Civil también es otra copia de las leyes europeas. Uh-huh. ¿Ya? Dicen para ahorrar trabajo. Bien, en el Perú, hablar de habeas corpus nos remite a la época de Nicolás de Piérola. Cuando Nicolás de Piérola establece en 1897, por primera vez, sí, la defensa ¿de qué? De los hacendados, de la oligarquía, de la aristocracia peruana. Sí, porque Nicolás de Piérola es un digno representante de ese grupo. Es el organizador del Estado peruano a favor de esas familias que van a tener el control del Estado durante más de 20 años. Más de 20 años. ¿Ya? Sí, y es Leguía el que le va a quitar ese poder. Pero mientras tanto, el habeas corpus a favor de esos hacendados, de esos grandes comerciantes, de esos grandes financieros. Profe, y el pueblo, los campesinos, los artesanos, cero. Ellos no saben qué es habeas corpus. No saben qué es habeas corpus. Y en la Constitución de 1933, durante el tercer militarismo, el artículo 56, ahí se declara así perfectamente la libertad individual que el habeas corpus garantiza. ¿Ves? Ahí está clarísimo ya. ¿Ya? Entonces, en todo el Perú, en todas las instituciones y constituciones, se consagra formalmente. ¿Qué significa formalmente? En la letra, en el libro, en la palabra. En los hechos es diferente. ¿Ya? Formalmente se declara el derecho sustantivo a la libertad individual. Pero ahora hay que ver pues, en la realidad, ¿no? ¿Quiénes gozaban de este derecho? En la década del inicio del siglo XX, ¿no? 1910, 1920, 30, 40, 50, hasta hoy día quizás, ¿no? Este derecho a la libertad inmediata lo tienen pues los sectores más privilegiados, ¿no? Que tienen mucho poder económico. Mientras que un hombre humilde, a veces inocente, se pudre en la cárcel. Se pudre en la cárcel. Muere en la cárcel muchas veces. ¿Por qué? Porque no tiene abogados, no tiene plata para sobornar jueces, no tiene nada que le apoye económicamente para defender su derecho. En la realidad. En la realidad. Pero en la ley, sí, está ahí en la Constitución, está en las garantías constitucionales, la defensa de la libertad individual. ¿Ya? De hacer esa diferenciación es fundamental. Y ahí está Piérola. La otra garantía se llama la acción de amparo. La acción de amparo es una garantía que va a proteger todos los demás derechos que la Constitución declara distintos de la libertad individual. O sea, la acción de amparo lo que hace es complementar
la protección de derechos que hace el habeas corpus. Cuando el habeas corpus protege todo lo que hemos hablado, deja de lado otros derechos como la salud, la educación, el trabajo, ¿no? Ese tipo de derechos, ¿no? Que son de segunda generación. Entonces, ahí entra a tallar la acción de amparo, ¿ya? La acción de amparo, entonces, complementa la protección de los derechos humanos que el habeas corpus no lo hace. Y aquí, a diferencia del habeas corpus que se presenta en un juez penal, la acción de amparo se presenta en un juez civil, en un juez civil. O sea, si nos despiden del trabajo o nos votan arbitrariamente de un colegio, ¿no? Quizás por algún malentendido, inmediatamente una acción de amparo a un juez civil. Y el juez civil le manda una notificación al dueño del colegio, privado o estatal, y ahí se ordena la aclaración de esa situación, ¿no? Y si ha habido una causal así fuerte de expulsión del alumno, el juez quizás dará su punto de vista favorable. Pero si ha habido una discriminación, ¿no?, de ese tipo, el juez ordenará que se le restituya a ese estudiante en ese colegio, ¿ya? Pero es el juez civil, y se llama la acción de amparo, que protege, como ves en pantalla, el derecho al trabajo, ¿no? Si a esta joven o a este muchacho o a esta jovencita le expulsan injustificadamente su trabajo, ella puede aplicar o utilizar la acción de amparo, como lo han hecho muchos. Aquí está un ejemplo en Arequipa, cuando el Ministerio de Educación, a través de la UGEL, no quería matricular a los niños que no tenían una edad adecuada, cuando eso era violar el derecho a la educación. O sea, tenían el niño que esperar un año todavía para recién ser matriculado. ¿Por qué? Porque estaban muy menores, decían. Así es que los padres de familia se organizaron, algunas autoridades apoyaron, hizo toda una campaña de acción de amparo. Se hizo una acción de amparo y el Ministerio de Educación tuvo que aceptar la matrícula de esos niños que estaban siendo discriminados. Sí, ahí está un ejemplo de cómo en algunos casos funciona la acción de amparo, ¿no? Ahí también, ahí están las noticias, se pueden revisar con mayor detalle en los medios. Este es un poquito antiguo, 2019, es hace 2 añitos nomás, ¿ves? 2019, hace poco, ¿ya? Sí, a ver, creo que ya le pasé este video, ¿no? Ya le pasé este video, así es que continuamos nomás porque el tiempo se acaba. Y ahora entramos a la acción de habeas data. Esta garantía lo que protege es lo que protege la información, tanto a acceder a ella como a que no se difunda, si es información íntima, personal, ¿ya? Por ejemplo, una enfermedad. Aquí, a ver, por ejemplo, si tenemos una enfermedad que es el SIDA, esa información, ¿a quién solamente le compete, le interesa saber? A la persona nada más, a uno solo. Y si la empresa solicita esa información, se la damos, pero con esa condición de que no se difunda fuera de los servicios informáticos que está ahí en la secretaria y el dueño, nada más. Ahí nomás, los tres debemos saber. El dueño, la secretaria que ha recolectado la información y el trabajador que es el que tiene la enfermedad. Punto. Si alguien quiere hacer escándalo con esa noticia, ¿no? Quiere llevarlo a la pantalla, etcétera, habeas data. Y el juez también en lo civil va a impedir de que eso sea sacado. Aunque en nuestro país, ya sabes que la prensa peruana vive de esos noticieros amarillos, ¿no? Esos programas de escándalos, de la vida íntima de la gente. Esta garantía está en el artículo 200 de la Constitución, inciso 3, sí. Solamente procede la garantía de habeas corpus cuando se vulneran o amenazan, 1, el derecho a solicitar información pública, no privada. No estamos hablando de información privada, sino estamos hablando de información que tienen las municipalidades, que tienen los ministerios, y obviamente
que no tenga nada que ver con secretos de Estado, ¿no? Información secreta, información estratégica del Estado peruano. No, no, no. Estamos pidiendo información común, información que debería estar publicada en Internet. Uh-huh. Por ejemplo, ¿cuánto ganan los funcionarios? ¿Por qué? Porque voy a hacer un trabajo sobre ingresos en el sector público. Allá, ese es tu trabajo, ya. Y entonces, ¿qué necesitas saber? Los salarios de los empleados públicos. ¿Cuánto ganan? A ver, en los emolumentos, los sueldos, todo eso debe usted saber. Ya. ¿Y dónde está eso? En ministerios, en las municipalidades, en la presidencia de la República. Ahí está. Entonces tú solamente solicitas la información. Y lo único que vas a pagar es el costo de la fotocopia, nada más, según ley. O sea, no te pueden cobrar pues 100 soles por darte 10 fotocopias donde salen los salarios de la SUNAT, el salario del jefe de la SUNAT, el jefe del director del BCR. No, eso está prohibido. Solamente pagas, ¿cuántas copias son? 4 y ya toma 2 soles. Y te vas con tus fotocopias a hacer tu trabajo de investigación. ¿Ya? Ese sería el habeas data. Siempre y cuando no te den la información, ¿eh? Porque hay gente que sí, gente amable, ¿no? Que dice, necesitas, acá está la fotocopia. Toma gratis nomás, te regalo. Pero hay otros que no, otros dicen, no, porque te voy a dar, que no tengo tiempo. Allá, habeas data, rapidito, se hace un documento, se explica los detalles al juez de lo civil, y el juez de lo civil, claro, se demora un poco, pero le manda la notificación a la municipalidad y ellos te tienen que dar la información rápidamente. Otra protección que nos brinda el habeas data es al derecho a restringir en los servicios informáticos la información íntima, personal. Por ejemplo, 1, las enfermedades que tenemos, ¿ya? Eso son información que solamente le compete al enfermo, a la empresa, ellos dos nada más, pero no tiene que salir a la información pública, ¿no? O también, si, por ejemplo, tu convicción religiosa, ¿no? O mejor dicho, tus enfermedades, ¿no? Por ejemplo, algún dato acerca de tu situación de hijo, por ejemplo, ¿no? Puede ser un hijo que el papá no lo ha reconocido, entonces tiene 2 apellidos iguales, ¿no? Quizás de su abuelo, ¿no? Y de su madre, los 2 apellidos juntos. Entonces el papá no, y esa información es de ellos, nada más, ¿no? ¿Por qué van a salir a la calle esa información de que él no es un hijo que su papá no lo ha firmado? ¿Ves? Entonces, eso es para proteger esa información íntima, personal. Sí, el derecho a la rectificación gratuita e inmediata y proporcional cuando se ha agraviado el honor o en la intimidad de la persona. También en la década de los 90, hasta hoy día, hay la herencia de los periódicos chicha, en los cuales se calumniaba a los opositores, les insultaban de todo, le decían de todo le decían, ¿no? Que no puedo repetir. Sí, y eso está comprobado que fue pensado y ejecutado por Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori. Por eso hay una condena al respecto. Creo que son 5 años. 5 años por haber financiado estos periódicos y haber dado pues toda una línea editorial para que aparezca este tipo de cosas, donde se envilece al lector comentando la vida de la gente, hasta su vida sexual. Sí, hasta su vida sexual. Uh-huh. Y no he puesto los títulos más bravos porque por respeto al público. Uh-huh. Claro, hay unos titulares terribles, hasta el mismo nombre, mira. ¿Ves? El tío, el chino, el mañanero, mira esos títulos. ¿Ves? Sí. Bueno, hay otros delitos que me están haciendo recordar acá por chat. ¿Sí? Uh-huh.
Sí, es un delito que cobra vigencia en estos momentos porque el juez está pidiendo, ¿no? Va a plantear la apertura de un sexto caso enjuiciado, sería. El caso de las esterilizaciones masivas, ¿sí? O sea, a las mujeres provincianas, mujeres sencillas, trabajadoras, las esterilizaban con la ligadura de trompas, sin su consentimiento. Y a los varones de provincia, varones así inocentes, esos que son tranquilitos, ¿no? Que son, a uno le dicen, sí, a ellos, ¿no? Los esterilizaban con la vasectomía, pero en contra de su voluntad, razón por la cual hay muchos testigos, víctimas que han pedido pues, que ese caso se reabra y se enjuicie a Fujimori. Lo malo que ha pasado tanto tiempo que muchos de ellos ya han fallecido ya, ¿no? Entonces, si un periódico te calumnia, tienes el derecho ¿a qué? A que haya una rectificación gratuita, inmediata y proporcional. ¿Para qué? Para que recuperes en algo pues, tu buen prestigio, porque te han calumniado, han mentido sobre tu persona. Hoy día, sale a la luz eso del terruqueo, ¿no? Hoy día, por ejemplo, la ministra de Cultura, sin ninguna prueba, en canal de señal abierta, oye, le han dicho que es terrorista a la ministra de Cultura. Por eso ya están pidiendo pues, que a estos congresistas se le tape la boca, porque estos calumnian a todo el mundo. Si alguien le dice que es fascista, ya, ese es terruco, terruco. Sí. Ah, sí, es una estrategia de los criminales. Acá hay una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con los asesinos que se presentan como enfermos mentales? Es una estrategia, si es que no es cierto, ¿no? En el caso de que sea, es una estrategia que utiliza la defensa para aminorar la condena, porque si este ha realizado el asesinato en estado de psicopatía, ¿no? De psicosis, de enfermedad mental, entonces no ha sido consciente de ese asesinato. Por lo tanto, la ley señala de que la sanción debe ser menor a una sanción cuando se demuestra de que el asesino ha sido con alevosía, preparación y frialdad, cálculo, etcétera, ¿no? Del asesinato. Hay una diferenciación en el Código Penal. En el Código Penal. Bien, listo. Avanzamos un poquito más rápido. El tiempo nos puede ganar. Miren, ahí le dejo los diarios Chicha. Esto lo vea por su cuenta, porque el tiempo ya nos gana ya. El habeas data se tramita en la vía civil. Así es. Tiene tres objetivos básicos. Uno, que nos permite acceder a información pública de entidad estatal, siempre y cuando esa información sea, pues, sin carácter secreto, sin carácter estratégico, ¿no? Dos, proteger el secreto profesional de tres especialistas. Un abogado que tiene que proteger las fuentes, quién le ha dado la información para acusar al detenido, ¿no? Entonces él no puede revelar su fuente, porque si él revela la fuente, ¿qué le va a pasar a la fuente? A ver, ¿qué le van a hacer al testigo? Si está revelando, pues, a ver, están denunciando a narcotraficantes, denunciando a violadores, denunciando a sicarios. Claro, los van a matar rápidamente. Sí, esto no pierde el tiempo, ¿ah? Se averiguan el nombre del testigo y si el testigo está escondido, oye, van a empezar a matar a su familia, a su esposa, a su mamá, a sus hijos. Y el testigo es quebrado. Y ahí ya el testigo, ¿qué dice? Ya no voy a hablar ya. Me retracto de todo lo que he dicho. Por eso, si algún juez o fiscal quiere sacar el nombre del testigo del abogado, el abogado puede pedir un habeas data. Igual el periodista también, o el médico, ¿ya? Entonces debe guardar secreto profesional en medios informáticos. Por ejemplo, la enfermedad de un trabajador o la condición, entre comillas, de un niño ilegítimo, un niño que no ha sido firmado por su papá, que para algunos pues es un escándalo, ¿no? Es algo, qué vergüenza. No, para otros no pasa nada, el niño es niño, aún así no lo firme su papá, es algo complementario, ¿no? Sí. Tres,
Derecho de rectificación de informaciones en los medios de comunicación para cuidar el honor, la buena reputación o la intimidad personal de los ciudadanos. Ese sería el habeas data. La acción de inconstitucionalidad, este es un procedimiento para declarar a una ley inconstitucional, o sea que va en contra de la Constitución y por lo tanto debe ser derogada, debe ser declarada nula y solamente se tramita en una institución nada más, que es el Tribunal Constitucional, que es el guardián de la Constitución, ¿sí? O sea, el Tribunal Constitucional son 7 magistrados que van a analizar la ley que está siendo puesta como inconstitucional y van a declarar si es constitucional o no es constitucional en la forma o en el fondo. ¿Qué normas se pueden impugnar? O sea, se pueden declarar inconstitucionales. Uno, las leyes nacionales. El ejemplo del día de ayer, ¿no? Que ha dado publicada la ley que restringe el voto de confianza del presidente de la República, ¿no? Sí, los decretos legislativos, los decretos de urgencia también. Y esta es la noticia que te comentaba, que ha salido hoy día, en la mañanita, donde el Tribunal Constitucional dice, mira, una ley nacional no puede limitar la cuestión de confianza, porque la cuestión de confianza es una norma constitucional. Así es. Y esto ya lo señalaron en varias épocas, dice el año 2018, 2019 ya. Sí, entonces el Ejecutivo hoy día, perdón, corrección, hoy día va a presentar la acción de inconstitucionalidad contra la ley de cuestión de confianza que ha aprobado, ha publicado y entra en vigencia hoy día también, ¿no? El Parlamento. Entonces ya hay este es un antecedente, ya. Esto ya ha sido tratado por el tribunal con anterioridad. Entonces, los juristas esperan que el tribunal ratifique este punto de vista que estamos mostrando en pantalla. Sí, también se puede plantear la inconstitucionalidad de tratados internacionales. Sí, asimismo, reglamentos del Congreso, como hemos visto en el video anterior, ¿ya? Sí, también las normas regionales, ¿ya? Y de carácter general, y las ordenanzas municipales también, que afectan a la Constitución. Todo esto que afecta a la Constitución se declara inconstitucional y tiene que ser derogado, tiene que ser cambiado. No puede continuar estas leyes. ¿Y quiénes son inconstitucionales? Todas las normas enumeradas. Puede ser en la totalidad de la norma o también puede ser en parte de la norma. ¿En qué supuestos? Uno, el primer supuesto, cuando contravenga la Constitución en el fondo, o sea, en el contenido, ¿ya? O cuando no hayan sido aprobadas o promulgadas o publicadas en la forma prescrita por la Constitución. O sea, cuando una ley, mire, es aprobada irregularmente, también es declarada inconstitucional porque no ha seguido los pasos que determina la Constitución en la aprobación de las leyes. Así es. ¿Ya? Y finalmente, los facultados a interponer acción de inconstitucionalidad, ahí tenemos uno, al presidente de la República, que hoy día lo va a hacer, ¿no? Pedro Castillo hoy día presenta su acción de inconstitucionalidad para que se anule la ley nacional que regula lo que es la acción que regula el voto de confianza, Dos, la fiscal de la nación también puede pedirlo. El defensor del pueblo también. 25% de número legal de congresistas, ¿sí? 5.000 ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional también pueden pedir una acción de inconstitucionalidad. Los presidentes de región o alcaldes provinciales, con acuerdo de su consejo en su competencia,
los colegios profesionales en materia de su especialidad, por ejemplo, el Colegio Médico del Perú, ellos pueden pedir una acción de inconstitucionalidad. Solamente se va a recibir dentro del plazo de 6 meses. Si pasan 6 meses de la norma que viola la Constitución y no se presenta, entonces ya no se podría presentar ya. Es un plazo máximo. La acción popular, esta va a tratar acerca de qué? Acerca de toda ley que infrinja la Constitución, ¿sí? Y la ley contra normas de menor rango, por ejemplo, reglamentos, normas administrativas, resoluciones, decretos de carácter general, ¿sí? Y cualquier norma de menor rango que emana de una autoridad pública. ¿Cuál es la finalidad? El control jurisdiccional y legalidad de las normas. ¿Sí? Y finalmente, mire, ahora, la acción popular puede ser interpuesta por cualquier persona ante la Corte Superior. Ahí están los ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos, los extranjeros que residen en el Perú, los residentes, ¿no? Mínimo un año, y las personas jurídicas, es decir, las empresas a través de sus abogados, a través de sus abogados. También el Ministerio Público. Y la acción de cumplimiento, esta está registrada en el artículo 216 de la Constitución. ¿Qué dice? Procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente, o sea, que no quiere obedecer una norma legal o un acto administrativo. Por ejemplo, este funcionario dice, no puedo sacarte tu duplicado en 2 días, tiene que ser en 6 días. Pero la ley dice 2 días. No, 6 días, no tengo tiempo. Entonces, cuando se presenta un funcionario así, lo que corresponde es que el ciudadano presente una acción de cumplimiento y el juez va a obligar al funcionario a que cumpla pues en la fecha legal, ¿no? La fecha se interpone ante la sala civil y es un procedimiento que exige, obliga a que el funcionario cumpla la norma bajo responsabilidad inmediata, ¿no? Contra el funcionario, o sea, vienen sanciones, ¿no? Vienen sanciones contra el funcionario que incumple esta norma, esta orden del Poder Judicial. Aquí están todas las garantías constitucionales, los derechos, ¿no? Habeas corpus, acción de amparo, habeas data, ahí están las normas, acción de cumplimiento, acción popular, acción de inconstitucionalidad, ¿dónde se interponen? Ahí está el juzgado penal, estos 3 en el juzgado civil, el 4 en la Corte Superior y el 5 en el Tribunal Constitucional. Y ahí están las instancias, ¿eh? Segunda instancia, Corte Superior, las otras, segunda instancia, Corte Superior, Sala Civil, y en última instancia, a la Tribunal Constitucional. Listo. Ahí está la importancia del respeto de las garantías constitucionales, cada una, porque es importante. De ahí ya hemos señalado esto ya. La libertad, la liberación de la persona. El habeas data es para poder rectificar la información íntima o perjudicial, ¿no? Proceso de amparo, acción de amparo es también la rectificación de los actos de autoridad particular, ¿sí? Que han violentado algún derecho humano. La acción de inconstitucionalidad tiene como objeto declarar la invalidez o inconstitucionalidad de una norma legal y por lo tanto su derogatoria. La acción de cumplimiento, como hemos dicho, es para que el juez ordene el cumplimiento de un acto obligatorio que se respalda en la ley. Y la acción popular, ¿qué hace? Incita a la autoridad a la defensa de los intereses colectivos o difusos. Sí, entonces, esta sería la importancia de cada garantía constitucional. ¿Bien? Listo. Entonces, ahora pasamos a ver nuestro material, ¿ya?
O, a ver, un ratito, voy a ver si este video les he pasado unos minutos. A ver, creo que sí. A ver. Un segundo. Ah, esto no les he pasado todavía. A ver acá. A ver. 3 minutos le paso esto. 3 minutos. Tenemos un poquito de tiempo para que ustedes vean cómo es que se trataban estos temas antes. Desviaron fondos del Estado y esto por supuesto es algo absolutamente ilegal. Pues esta semana la sala penal que preside el vocal supremo Javier Villestein decidió que Alberto Fujimori no tenía nada que ver con la creación de estos nefastos diarios Chicha y lo que es más, dijo que él no tenía conocimiento sobre todo esto que estaba sucediendo. Diarios que además apoyaban a su reelección. El reportaje es de Carlos Hidalgo. Gordo Andrade apuñala a pobres. Andrade es un envidioso. Gente de Andrade coimea a rico en consejo. Estas eran algunas de las portadas que a finales de la década de los 90 poblaban los kioscos y que eran producidos por la denominada prensa chicha. Periódicos cuya línea editorial fue comprada para atacar a los opositores al régimen del entonces presidente Alberto Fujimori y allanar el camino para su reelección en el año 2000. ¿Se acuerda usted? Ahí, al costado de las turgencias de las vedettes, aparecían los titulares que en su agresión llevaban el castellano hasta los límites del idioma. Campañas de destrucción moral, de difamación y de desinformación que no dejaron de tener resultados. Políticamente hicieron un efecto, hicieron mella fuerte en quienes en esa época eran las principales alternativas de la oposición democrática. Esta semana, el expresidente Alberto Fujimori consiguió sin duda un triunfo en canchas judiciales. La última instancia del Poder Judicial, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, presidida por Javier Villestein, lo absolvió de la condena de 8 años dictada en su contra por el caso de los diarios Chicha. Vamos a autorizar al señor Fujimori a partir de 10 minutos a efecto de que pueda ser evaluado adecuadamente por ley. En un proceso que no estuvo ajeno a imágenes como esta, en enero del año pasado, Fujimori fue condenado por el delito de peculado doloso por la cuarta sala penal liquidadora de la Corte Superior de Justicia. Para la sala de Villestein, en la instancia superior de la Corte Suprema, en este juicio no se presentaron pruebas directas de su responsabilidad, algo que ha motivado un intenso debate en el terreno jurídico. Creo que esta sentencia es absolutamente técnica y ha copado todos los criterios fundamentales en la interpretación normativa. Es falso que sea una sentencia solamente formal. El juzgador en su sentencia dice, o los juzgadores, que efectivamente le falta el elemento de tipicidad objetiva debido a la relación funcional que tenía Alberto Fujimori en su condición de presidente con los fondos. La sala penal que preside Javier Villestein tiene una misión de destruir la prueba existente para llegar a una nueva interpretación del delito. Ya no es el Fujimori teniendo un rol funcional, ya no solamente de conocimiento, sino de disposición de fondos públicos, sino que como segundo paso utilizan una reinterpretación del delito de peculado. Y es ahí que dicen que no puede haber peculado si es que el funcionario público no tiene una relación y un manejo directo de los fondos públicos. El caso de los diarios Chicha contra Alberto Fujimori formó parte de un segundo cuadernillo de extradición enviado a la justicia chilena en el 2010, basado en un primer juicio concluido en el 2005, en donde fueron sentenciados a 8 años por el delito de peculado el ex asesor Vladimiro Montesinos, el ex jefe nominal del Servicio de Inteligencia, el almirante Humberto Rosas Bonuccelli, así como los jefes de los diversos cuerpos de las Fuerzas Armadas de entonces, entre otras personas. Se
acreditó el desvío de dinero de las Fuerzas Armadas al CIN con el fin de solventar esta infame campaña. Los desvíos superaron en total los 120 millones de soles. Para el juicio contra Fujimori, iniciado en el 2013 y concluido en el 2015, se valoraron las pruebas utilizadas en el proceso contra Montesinos y compañía del año 2005. Entre ellas, la declaración instructiva del ex asesor que sostenía que Fujimori fue quien dio la orden para el desvío de fondos de las Fuerzas Armadas al CIN. En esas primeras declaraciones, Montesinos es clarísimo. Dice, me ordena Fujimori. Y por la orden de Fujimori, yo transmito esta orden a los comandantes generales o a los ministros, ¿no? Y a partir de eso incluso hay una reunión que hace él para dar esas directivas. El asunto es que Montesinos no reafirmó sus declaraciones en el juicio contra Fujimori. Se quedó callado. A pesar de ello, la sala condenó al ex jefe de Estado a 8 años basado en un análisis que sostenía que era imposible que no supiera de lo que venía ocurriendo en el CIN en su calidad de jefe de Estado. Bien, este video dura mucho tiempo, vamos a tener que cortarlo. Ya, ahí lo dejo en la diapositiva, lo voy a dejar. Vamos a pasar ya a nuestras preguntas, ¿ya? Nuestras preguntas que tienen que ver con... A ver, aquí está toda la teoría. Toda la teoría está en este material, ¿ya? Toda la teoría, la habeas data, la acción de constitucionalidad, acción de amparo. Y esta sería la primera pregunta. Dice, los agentes municipales se acercaron con un cargador frontal, sin previa comunicación, a la casa del señor Simeón Quispe. Su vivienda era de 3 pisos y los aires sobresalían los límites del terreno de su propiedad, y procedieron a derrumbar su casa, que le costó 70 años construir. ¿Qué garantía constitucional podría plantear Simeón Quispe para realizar una petición ante la autoridad competente? A ver, ¿cuál sería lo que podría plantear el señor Simeón Quispe? ¿Qué se está violentando ahí? ¿Su libertad se está violentando cuando están chocando con su casa? Sí, pero dice, mira, hay un cargador frontal, o sea, no lo están llevando preso. No lo están llevando preso, no lo están torturando, lo están... Claro. Ajá, exacto. Si estuvieran llevándolo preso, sí, ¿no? Si estuvieran llevándolo preso, ¿no? Sí, exacto, así es. Entonces, lo que puede proteger su derecho a la vivienda, es la acción de amparo, la letra C, acción de amparo, ¿ya? Mario está muy emocionado por el nacimiento de su 5º hijo, más aún cuando la legislación ha cambiado y le corresponde una licencia de paternidad de 10 días, o sea, él puede dejar de trabajar 10 días y pagado esos 10 días. Sin embargo, el jefe de recursos humanos de la municipalidad donde trabaja ha señalado que no le corresponde dicho beneficio. ¿Qué garantía puede interponer para que se respeten sus derechos? Allí está, pues, que un funcionario no quiere cumplir con sus responsabilidades. Muy bien, correcto, sí. Es la acción de cumplimiento, que obligue al jefe, al jefe de recursos humanos, que le dé las facilidades para que él se ausente 10 días de su trabajo, y todo pagado, ¿ah? Porque hay licencia de paternidad. El Sindicato de Obreros de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, SOMUCH, la región de Lambayeque, presentó ante el 5º Juzgado Civil una garantía constitucional para que la comuna acceda a abonar los 100 soles del denominado bono alimentario al sueldo básico, tal como se estipuló en el pacto colectivo. El secretario general de SOMUCH explicó que la acción constitucional busca el cumplimiento de la resolución 477, cuando se estableció que los 100 soles del bono no solo era parte de la boleta de pago, como aceptó el alcalde David Cornejo, sino que forme nuestras remuneraciones básicas. La garantía a la que se hace referencia en el texto anterior es, a ver,
¿Sí? ¿Cuál sería la respuesta, muchachos? El alcalde no quiere realizar lo comprometido, ¿no? Ajá, muy bien la respuesta por el chat. Es una garantía que obligue al alcalde a cumplir su compromiso, a cumplir su palabra, ¿no? El acuerdo que había. Siguiente. En su primera clase de Derecho Constitucional, José escucha que el docente plantea que existe un órgano encargado de resolver las acciones de inconstitucionalidad, las casaciones de las acciones de amparo, el habeas data y habeas corpus, las sesiones de cumplimiento, y tiene como función resolver los conflictos de competencia entre entidades. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, esta entidad actúa como árbitro. ¿De qué árbitro estamos hablando? ¿A quién se están refiriendo? A ver en el texto. A ver, una respuesta por el chat. A ver, una respuesta por el chat. Aquí está la respuesta, está en la misma pregunta. Dice, existe un órgano encargado de resolver acciones de inconstitucionalidad. Ahí está la respuesta ya. El único que puede resolver acciones de inconstitucionalidad, ¿quién es? ¿Quién es el único? Y entonces vamos a marcar la letra. Muy bien, la letra C. Correcto, la letra C. El Tribunal Constitucional. Gracias. Fernando fue detenido por un delito flagrante. O sea, lo encontraron en plena, con las manos en la masa. Ha sido trasladado a la comisaría, en donde le aplicaron métodos inhumanos y humillantes para obtener declaraciones. ¿Qué garantía puede presentar ante el Poder Judicial para que se restablezcan sus derechos violentados? Sí, ahí ni hablar. El único que es, sí, es el habeas corpus. El habeas corpus tiene que protegerte, ¿no?, con respecto a estos maltratos, humillaciones y torturas que se han acostumbrado mucho en ciertos policías peruanos. Los dirigentes de una comisaría xánica ubicada en Lima requieren conocer los componentes de un proyecto para corroborar si éste contempla su traslado. Para tal fin, pueden interponer ante el Poder Judicial contra la Municipalidad de Lima una garantía constitucional denominada acción de... O sea, están hablando de pobladores que lo van a reubicar. Otra vez tenemos el tema de la vivienda, ¿no? La vivienda. Y si es la vivienda, ¿no?, entonces los xánicas dicen que no apoyan eso, no quieren. Entonces, ¿qué garantía le puede proteger su derecho a la vivienda ahí donde están ellos? Antiguamente era Cantagallo, ¿no? Es una de Cantagallo. Muy bien, a ver. Muy bien, sí, correcto. Todos estamos correctos. La respuesta que están dando por el chat es la acción de amparo, que va a proteger otro derecho que el habeas corpus no protege, ¿no?, que es el derecho a la vivienda. 7. Es considerado como una herramienta útil para combatir los excesos reglamentarios de uno de los poderes del Estado peruano, como viene a ser el Poder Ejecutivo o la Administración Pública, que, por medio de normas que no cuentan con rango de ley, pueden estar infringiendo en forma directa o indirecta la Constitución Política del Perú. Lo anterior hace referencia a qué acción. A ver. Una herramienta útil para combatir, ¿sí? Para combatir. Sí, a ver, ¿cuál sería la respuesta? A ver. A ver, ¿qué respuestas tengo? A ver, de nuevo vamos a leer, ¿ya? Dice, para combatir los excesos reglamentarios. Estaban viendo excesos reglamentarios de uno de los poderes del Estado, que es el Poder Ejecutivo. ¿Y el Poder Ejecutivo qué hace? La administración pública, pues, ¿no?
que por medio de normas que no cuentan con rango de ley pueden estar infringiendo en forma directa o indirecta la Constitución Política del Perú. Cuando trata de esto, mire, aquí estamos hablando de una acción que permite, ¿no?, a cualquier persona irse contra el propio Estado que está perjudicando a ciudadanos. Se llama la acción popular, la letra D. En febrero del 2020, la Defensoría del Pueblo presentó una garantía constitucional al Estado peruano, con el fin de que se reconozca el derecho a la muerte digna de Ana Estrada, quien sufre polimiositis, una enfermedad incurable que paralizará casi todos los músculos de su cuerpo, deteriorando poco a poco sus capacidades motoras. La garantía constitucional que corresponde presentar es el derecho, que reconozcan el derecho a la muerte digna. Esta es la respuesta. Acá está, a la muerte digna. ¿Cuál será? Sí, es la acción de amparo. Esta es otra de las garantías que justamente cumplen, ¿no? Van a hacer que se cumplan estas exigencias de los ciudadanos. Dayana ha sido detenida y trasladada a la carceleta por una orden judicial. El fiscal está a punto de iniciar la acción penal frente al Poder Judicial. Sin embargo, tienen pruebas en su contra, obtenidas de escuchas telefónicas donde evidentemente se ha violado el secreto de las comunicaciones. Para dejar sin efecto las pruebas obtenidas de manera ilegal, se tendría que recurrir a presentar una garantía. ¿Cuál es esa garantía? En la 9. En la 9, ¿cuál es la garantía? Si ha habido escuchas, dice, mira, acá está, secreto de las comunicaciones, acá está la respuesta, mira, el secreto de las comunicaciones, se ha violado el secreto de las comunicaciones, o sea, información, la información se ha extraído ilegalmente, por lo tanto, corresponde presentar un habeas data que va a ser inválida todas estas pruebas. Una acción de inconstitucionalidad no puede ser presentada por cualquier persona. El artículo 203 de la Constitución Política señala que solo tiene esta facultad el presidente de la República, la fiscal de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el número de la conecita, además de los, ¿quiénes son? A ver, ¿quiénes son los que también pueden presentar esta prueba? A ver, ¿quién me ayuda? Sí, son los presidentes regionales, la letra B. Sí, muy bien, la letra B. Así es. Muy bien, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna interrogante? Bien. Espero que todo haya quedado claro. Más bien les